Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo esto. Lo que vamos a ver ahora es la guía de cómo saber si tres ángulos forman un triángulo o no. Entonces, nosotros eso ya lo vimos, ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, como ya sabemos eso, tenemos que primero ver cuál es la medida de los tres ángulos que están formando nuestro triángulo. Si la suma de estos me da 180 grados, estoy formando un triángulo, ¿ya? Y dependiendo si tengo un ángulo recto, basta para formar un triángulo rectángulo. Si uno de estos ángulos es obtuso, un obtuso ángulo, o si los tres ángulos son agudos, un acutángulo. Ahora, ¿qué pasa si me falta un ángulo? ¿Cómo lo puedo calcular? Bien. Si nos falta un ángulo, nosotros lo que tenemos que ver es ver la suma de los dos ángulos que yo tengo y ver cuánto es lo que me falta para llegar a 180 grados. Entonces, ahí yo sé cuál es la medida del ángulo faltante. Entonces, para no tanto bla bla, vamos a verla aquí, ¿ya? Entonces, aquí el primer trabajo que nosotros vamos a ver es saber si estos tres ángulos forman un triángulo, sí o no. Y si lo forman, ¿qué tipo de triángulo es? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumar. Y esta suma nos tiene que dar 180 grados. Si no nos da 180 grados, que es la suma interior, no forma un triángulo. Si nos falta o nos sobra, no forman triángulo. Si nos falta un grado, no puede formar un triángulo. Si nos sobra un grado, no puede formar un triángulo. ¿Ya? Entonces, comencemos. 40 más 40 son 80, 80 más 40 son 120. Como nos da 120, no puede formar un triángulo. No. Y aquí no olvidamos de marcar, porque si no se forma un triángulo, no puede ser ni acutángulo, ni obtusángulo, ni rectángulo. ¿Ya? Veamos acá. 30 más 60 me da 90. Y 90 más 90 son 180. Bien, entonces sí forma un triángulo. Y tiene un ángulo de 90 grados. Si tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Siempre es así. ¿Ya? Veamos, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, pero primero veamos si formamos o no formamos un triángulo. 5 más 5 son 10, 1, 1, 1. 5 más 9 son 14, 15, 16, 17, más 1, 18. O sea, tenemos 0, 9, 14, 15, 16, 17 y uno son 18. 180 grados. Y si tenemos sí, y como tenemos un ángulo de 90 grados, es rectángulo. ¿Ya? No importa si es el ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, da lo mismo, da lo mismo. El ángulo que esté formando un ángulo recto basta que uno sea de 90 grados para formar un triángulo rectángulo. Uno, ¿ya? Veamos. 60 y 40 son 100, más 80, sí, porque me da 180 grados. Ahora, no tengo ningún ángulo recto, no tengo ningún ángulo obtuso, entonces es acutángulo. ¿Por qué? Todos los ángulos son agudos. Los ángulos agudos son aquellos que son menores a 90 grados. Bien. Ahora, 90 y 20 son 110 y 110 más 90 son 200. Pucha, entonces no, no forma un triángulo rectángulo. No lo forma. No forma ni siquiera un triángulo. ¿Por qué? Miren, y aquí voy a hacer un dibujito. Si yo tengo un ángulo recto y acá tengo otro ángulo recto,
Si bien aquí yo tengo un ángulo de 90, de 20 grados, pero esto aquí yo no puedo formar un triángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo va a ir en paralelo a este otro. Entonces no forma un triángulo. Profesor, pero aquí yo formo. Sí, pero este ángulo no es de 90 grados, ¿ya? Y me están diciendo si yo tengo un ángulo de 90, otro de 90 y uno de 20. ¿Se fija? Con estos ángulos no formo un triángulo. Veamos. 5 más 5 son 10. 1, 2 y 2 son 4, 5, 6, 7 y una son 8. 1, 180 grados. Bien, sí, forma un triángulo. ¿Por qué? Suman 180 grados. Y ojo, acá yo tengo un ángulo que es mayor a 90 grados. Entonces, este es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Los obtusángulos o los ángulos obtusos son todos aquellos que son mayores a 90. Si es 91 grados, ya es obtuso. ¿Ya? Vamos. Veamos. 60 más 60 más 60. 6, 0. 6 más 6 son 12 y 12 más 6 son 18. 180 grados. Si lo formó, todos los ángulos son agudos. Es un acutángulo. Y aquí tiene otra cualidad. Todos los ángulos son iguales. Si todos los ángulos son iguales, estamos hablando de, aparte que sea acutángulo, es un triángulo equilátero. ¿Ya? Porque los triángulos, al ser iguales, la única forma en que los ángulos sean iguales, que sus lados sean iguales. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos dos ángulos iguales, quiere decir que dos lados son iguales. Si tengo los tres, son los tres lados iguales. Si no tengo ningún lado igual, quiere decir que es un triángulo escaleno. ¿Por qué? No tiene ningún lado igual. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sería isósceles, porque tengo dos ángulos iguales. Si es que formamos el triángulo. 120 más, 100 más 30 son 150. Y 150 más 30 me da 180. 180 grados. Entonces, si tengo un ángulo obtuso, un obtusángulo, pero aparte de ser obtusángulo, es isósceles. ¿Ya? Pero aquí no me lo están preguntando, pero esa es cultura general. Ah, el culto. Y aquí lo que yo explicaba al principio. Me dicen que yo tengo que calcular este ángulo. ¿Cómo lo hago? Miren, yo ya sé que este mide 70 y este mide 60, más un ángulo desconocido. Todo esto me tiene que dar 180. ¿Ya? Esto me tiene que dar 180. Yo sé que 60 más 70, 6, 7 son 13, me da 103. Más un valor que desconozco me da 180. Y aquí nosotros, si está sumando, ¿cuál es la operación inversa? Restando. Entonces, ver qué número me falta a 130 para que me dé 180. Yo ya sé el resultado, pero vamos a ver. X va a ser igual a 180 menos 130. 0, 8 y 3 son 5, o sea, 50 grados. ¿Cuál es el ángulo que falta? 50 grados. Porque ahí yo ya sé que 50 más 60 me da 110 y 110 más 70 me da 180 grados, que es la suma interior. Siempre es igual. Acá yo tengo un ángulo obtuso, da lo mismo. Sumo 130 más 25 y ahora digo 180 menos 155. Yo digo 5 para llegar a 8 no puedo, descompongo, 5 para llegar a son 5, 5 para llegar a 7 son 2, ojo, y 1 para llegar a 1, 0. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 25 grados. Entonces, esto mide 25 grados. X es igual a 25 grados.
Siempre es igual. Acá en geometría se va a dar, porque por ejemplo, profesor, pero es que este ángulo no son iguales. Sí, pero aquí lo que manda son los números, no el dibujo. ¿Ya? Mandan las cantidades, no los dibujos. Veamos, 55,90 lo sumo. No es necesario hacer esto siempre, lo puedo hacer de inmediato de esta manera, ¿ya? Así me ahorro espacio. Entonces, 90 más 55 son 145. Entonces, 180 menos 145, descompongo. Entonces, ¿cuánto mide X? 35 grados. X es igual a 35 grados. ¿Por qué? Porque 55 más 35 más 90 me daría 180. Veamos. 5 más 5 son 10, 1, 9 más 5 son 14, 15 y 6, 17 más 1, 18. 180 grados. ¿Ya? Acá son 65 más 65, 0, 6, 6 son 12 y 1 son 13. Entonces, aquí yo ya sé que son 50 porque 180 menos 130 me da 50 grados. Entonces, X es igual a 50 grados. X es igual a 50 grados. Ojo, es importante colocar el signo de grados, ¿ya? Sobre todo en el resultado. En la operatoria, sí, yo por lo menos no lo suelo cobrar, pero sí en los resultados. Los resultados siempre tienen que ir al signo de grado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 90 centímetros que 90 grados. ¿Ya? No es lo mismo tener 90.000 pesos que 90 gallinas. No es lo mismo. ¿Ya? La cantidad es lo mismo, 90. Pero no es lo mismo tener 90 palitos de fósforo que tener 90 clavos. No es lo mismo. ¿Ya? Veamos. Aquí hay una consulta. Tengo 2X y tengo 80. Entonces, 80 grados más 2X. Mm, me tiene que dar 180 grados. Aquí nosotros podemos empezar a descomponer. Vamos a hacerlo igual que una ecuación. 80 más 2X. Acuérdense que es igual a 180. Si está sumando, ¿cuál es la operación inversa? Bien, restando. Entonces son 180 grados menos 80 me da 100. Y si el 2 está multiplicando porque tengo 2X, ¿cuál es la operación inversa? Bien, dividir. ¿Y cuál es la mitad de 100? 50. Entonces X es igual a 50 grados. Entonces X es igual a 50 grados. Se acabó. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser igual. Siempre, chiquillos. Siempre igual, chiquilla. Siempre. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Recordar, si yo me falta un ángulo, yo veo cuál es la medida de los dos ángulos que yo tengo o del ángulo que yo tengo y cuánto me falta para llegar a 180 grados. Ahora, si no es un triángulo isósceles, como el último, que eran la misma cantidad, pero eso era XX, yo le puedo dar un valor cualquiera, porque necesito mínimo tres valores, excepto que sea isósceles. Y cuando es equilátero, da lo mismo, porque siempre los ángulos internos de un triángulo equilátero es 60 grados. ¿Ya? Un abrazo, se cuidan, cuidan a sus seres queridos. Que estén bien. Chao, chao.